Hola a todos, bienvenidos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy llegamos aquí a la sesión número 200. Este es el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y la parte 7. Este capítulo ha sido un poco más largo de todos los que se han visto porque tiene muchos datos e es muy importante porque esto mismo, como he estado comentando, se va a repetir de una manera de un paralelo progresivo, como está escrito en el libro de Apocalipsis, y espero que se nos haga un poquito más fácil entender los otros paralelos que va enfocándose a estos mismos, tal como los sellos y las vasijas. Entonces, este, antes de empezar, quiero hacer ciertos comentarios para que podamos nosotros tener un poquito de reflexión. Y lo que vamos a ver en la soberanía de Dios, en la relación de la actividad de Satanás, es lo que estamos ahorita, esta cuestión de esfera, de círculo, en esta relación que existe entre la actividad de Satanás y la soberanía. Y este pasaje, el que vamos a ver, de lo que estamos viendo, Apocalipsis 6 del 1 al 8, de los cuatro jinetes, representa una escena de Dios enviando pruebas a la tierra por medio de las obras del enemigo, es decir, por agentes de tipo satánico. Entonces aquí choca muchas veces, en primer lugar, en este tiempo que estamos pues, expuestos a este tipo de iglesias, también de doctrinas en las cuales ven que existen dos fuerzas, que son independientes, que no se hablan, que si se vieran, chocan, pelean, y eso es totalmente antibíblico. Y lo hemos visto, como lo vimos en sesiones pasadas, en Job, cuando Satanás va y todo, ¿no? Si eso pasara, entonces Dios diría, aquí estás y vas y lo ataca, ¿no? Y también cuando lo que hemos también en otros momentos comentado cuando está el endemoniado, que se decía que se llamaba Legión. O sea, no es una cuestión que vaya y que entre en una cuestión de guerra. Entonces, este tipo de cosas, sí debemos nosotros de observar muy bien y que nos ayude a quitarnos de estas ideas absurdas y también hasta infantiles, porque realmente son infantiles. Si hacemos un poquito nada más de conciencia, vemos cómo esto ha venido, estas ideas vienen desde mucho más tiempo atrás. La persona puede seguir creciendo, pero sigue siendo un niño espiritual. Puede tener 50, 60, 70, 80 años y todo, y si, si sigue pensando así, es una muestra de que su madurez todavía sigue siendo de un infante, no es una persona madura como tal. Aquí entonces, ¿cómo podemos entonces ahorita decir que un Dios santo puede usar al enemigo como un agente? Es una pregunta totalmente válida y espero que todo el mundo se la esté haciendo porque eso nos ayuda a sacudir estas ideas. Y también esto va a venir después, como hemos dicho en otras ocasiones, cómo poder diferenciar cuándo es uno y cuándo es otro. ¿Ok? Entonces, precisamente esto nos va a dar mejor perspectiva e entendimiento. Entonces, son estas observaciones que sí quisiera que la pudiéramos estar pensando. Así que voy a entrar ahorita y leo los versículos de los que faltan ahorita y habla del cuarto sello. Y el versículo 7 y el 8 son estos. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía, porque era Muerte y el Hades le seguía al caballo. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ok? Entonces, cuando se abre el cuarto sello, causa que un ser viviente haga que salga otro jinete. Entonces vemos aquí que el cuarto dice, abrió el cuarto sello y oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, mira, y aquí un caballo amarillo que salió, ¿no? Entonces, precisamente ahorita para ir observando esta cuestión de escenario, abre otro ser viviente y entra y sale, perdón.
Este jinete tiene ahora el nombre de muerte y el Hades. Muerte y Hades en la Biblia son fuerzas satánicas bajo el gobierno del trono de Dios. Observemos esto. Y quiero repetirlo, no son fuerzas satánicas bajo el gobierno del trono de Dios. Entonces ahorita voy a comentar por qué podemos decir que son fuerzas satánicas la muerte y el Hades. La muerte es el enemigo en primer lugar, que ha sido vencida por la resurrección de Jesucristo, importante. Los cuatro jinetes de una u otra manera traen muerte de una manera u otra, ¿ok? O sea, se repite. Pero aquí la cuestión es de que si vemos todo lo que están haciendo, tanto la cuestión del primero, el segundo y el tercero, de una otra manera es una causa también de muerte. El término muerte, de una manera más general en este pasaje, se refiere a enfermedades o pestes, o en este caso, pestilencias, ¿ok? En griego, la palabra muerte, thanatos, thanatos, se traduce en el hebreo 30 veces como pestilencia, incluyendo en Ezequiel 14, 19, 21, que dice así, dice, o si enviare pestilencia, para que viene de la Thanatos, sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias. Observen que básicamente está hablando esta de hombres y bestias, el lenguaje, observamos, y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. Vean que Ezequiel, especialmente el 14, lo vamos a leer otra vez todo en esta sesión, pero quiero que observemos que es exactamente el mismo escenario y habla exactamente cuando dice cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén. Jerusalén es su ciudad, dice mis cuatro juicios terribles. Entonces vemos que los jinetes, de una vez vamos viendo que apuntan a juicios, están relacionados con juicios terribles. No son sencillos, espada, hambre, fieras y pestilencia, que son los cuatro jinetes del Apocalipsis, para cortar de ella hombres y bestias. El Hades es en donde habita la muerte, por eso le sigue. La naturaleza satánica de la muerte y el Hades se hace, se hace evidente, por ejemplo, en Apocalipsis 20, 13 al 14, y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y este está hablando del juicio, ¿ok? Está hablando aquí ya del juicio. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, vean, la muerte y el Hades, lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, este es el final de todos los que no están en Cristo. Muerte, el Hades, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida se lanzarán al lago de fuego. Entonces, esto es Apocalipsis 20. Entonces, ¿de dónde ahora sacamos que estamos viendo que es de tipo, son fuerzas naturales, de una naturaleza satánica? Y lo vamos a ver aquí ahora, esta misma forma de describirlo, estas dos figuras, lo vamos a ver en la bestia y el falso profeta, en Apocalipsis 19, 20, un capítulo anterior. El 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron, entonces bestia y el falso profeta, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arden con azufre. En otra parte, también en el Nuevo Testamento, habla que, creo que es Mateo, que de ahí Satanás y sus ángeles caídos estarán en el infierno y serán lanzados ahí al final de cuentas. Y aquí ya habla que también ellos y además todos los que no están inscritos en el libro de la vida.
Porque estos dos versículos indican que tanto como la muerte y el Hades están bajo el control de Cristo. ¿Ok? Eso es importante. Vean ahora cómo de la fuerza satánica vemos que están en control. ¿Y por qué sabemos que están en control? Aquí está el Apocalipsis 1:18, aunque dice 8 ahí. El 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, o sea, el que vivo y estuve muerto, quiere decir el que ha tenido esta cuestión de resurrección, ha resucitado y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, o sea, vida eterna, ¿ok? Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es Cristo y lo veíamos en Apocalipsis 1. Entonces vemos que es el que ha tenido por esa cuestión de su muerte y resurrección, él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Los juicios traídos por los cuatro jinetes, ¿ok? No son independientes o separados de cada uno, sino que son paralelos, son parte de un mismo juicio, de un mismo juicio. No son juicios diferentes. También vemos cómo son enviados los cuatro al mismo tiempo, ¿ok? Uno detrás de otro, pero en el mismo momento. Vemos esto en Levítico 26, del 18 al 28, y dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros. Vean cómo utiliza Dios los castigos para enderezar a su pueblo también. Y en otras partes, para el castigo del pueblo, de los pueblos que los estaban asediando, los molestaban, estaban contra ellos. Y quebrantaré en el 19 la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra con bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Okay, vean el mismo lenguaje. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, vean, corrección, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora. Otra vez la cuestión de imagen de espada, muerte, en vindicación del pacto. El pacto habla del pacto de Dios. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Esto es lo que les pasó a los de Babilonia. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Esto habla de lo mismo que habla en el tercer jinete. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Esto mismo, ese mismo concepto lo vemos en Deuteronomio 32, 24 al 26, Jeremías 15 del 1 al 4, Jeremías 16 del 4 al 5, Ezequiel 5 al 12, Ezequiel 6 del 11 al 12 y Ezequiel 14. Los invito a que lean todos los demás, excepto Ezequiel 14, porque vamos a leer ahorita Ezequiel 14. Entonces pongan atención, dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor,
Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan. Vean esto, ¿no? Exactamente lo que está pasando en Apocalipsis 6, esto también del sustento, del pan, de la hambruna, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel, Job, y ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni aun sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen de en medio de ella Noé, Noa, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. ¿Ok? Vean esto. Habla en un futuro y ahorita los jinetes están ya operando en este momento. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente. ¿Ok? Esto es importante porque en la Biblia no es todo el pueblo de Dios, todo el judío el que es sí pueblo, solamente un remanente, y tal como lo marca aquí Ezequiel, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera, y aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Pero vean, ¿quién es el que trajo todo ese mal sobre ellos? Dios. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. O sea, no lo hace por nada más hacerlo, ¿no? Tiene su propósito. Y ahorita, regresando, Apocalipsis 6:8. Dice, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Vean que es la cuarta parte, y después viene para matar con espada. Uno, con hambre. Dos, con mortandad. Tres, y con las fieras de la tierra. Cuatro. Todas estas tres calamidades vienen y están descritas en Ezequiel, lo que estamos viendo en 14.
Este versículo significa en el Antiguo Testamento todo el rango de los juicios de Dios a través de la historia en contra del pueblo cuando era desobediente a él. ¿Ok? Se resume, o sea, de todo el Antiguo Testamento. Y eso mismo, si lo vemos, anunciaba lo que va a venir. Todo lo que estaba pasando, nada más son sombras de lo que viene. Y un ejemplo es el diluvio. El diluvio es una sombra, es una antesala del juicio de Dios terrible. En el diluvio, como comento, Dios mató a todos, con excepto a 8 personas. Totalmente aniquiló las cosas. Y esto ahora vamos a entrar en el juicio y vamos a entrar a una nueva creación, o sea, algo totalmente renovado, que también empieza en el juicio y esa nueva que Dios volvió a crear todo, apunta también a la misma creación de la cual fue destruida, se arrepiente, la destruye y va apuntando precisamente tanto a la antesala del juicio como también cuando comienza nuevamente a la cuestión de la tierra. Muy bien, entonces, tal como se ven en Ezequiel, que leímos todo el capítulo 14, estas pruebas tienen el propósito no solamente de castigar a las naciones paganas, pero también de purificar, lo hemos dicho varias veces, a los fieles, al creyente, entre la comunidad del pacto. Por eso decía, en los cuales dice el pacto. El pacto, Dios no hace el pacto con todos, ¿ok? Y no todos son del pacto, aún en las iglesias que no son obedientes a Cristo, ¿ok? Las 4 aflicciones de los 4 jinetes están limitadas a un cuarto de la tierra. Esto quiere decir que las 4 aflicciones no dañan a toda la población. La hambruna no está en todo el mundo. Las guerras no están en todo el mundo, ¿ok? Las muertes de espada y todo lo demás no está tampoco en todo el mundo. Y ahorita voy a entrar en un punto importante porque después nos asombramos que siguen las guerras, siguen las cosas y como que estuviéramos en una cuestión de calamidad, pero realmente esas cosas tienen y van a seguir pasando. Fíjese que si yo lo pienso, todas estas organizaciones que quieren quitar el hambre del mundo, nunca lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque eso no está dentro del plan de Dios, ¿ok? En una parte en el Antiguo Testamento habla que también esto los pone Dios para también probar al pueblo para que prueben su misericordia con ellos. O sea, hay muchas cosas que van en torno a esto. No podemos pensar en un mundo que todo sea maravilla, que parece ser que eso es lo que predican muchas otras iglesias, de que todo está bien, absurdo, no es cierto. Jesucristo claramente dice que lo que sí promete Jesucristo es, en este mundo tendráis aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. A lo que yo voy es que va a haber, y esto continúa, pensar que el hambre se va a quitar, nunca. ¿Por qué? Porque hay un jinete que lo está haciendo en esta cuestión, ¿no? Hay estas fuerzas del mal que lo están gobernadas, enviadas por Dios para castigo del pueblo y también purificar a lo demás. Y es parte de la antesala y es parte de lo que se estaba viendo del Antiguo Testamento. O sea, viene de muchas partes. Muy bien. Sin embargo, la fuerza destructiva se siente por muchos en todo el mundo, ¿ok? Aunque esté más en uno, esto se siente en todas partes, ya que tiene un efecto en todo el mundo y lo vemos en los capítulos de Zacarías, el capítulo 1 y el capítulo 6, para que lo leamos después. La extensión cósmica de las tribulaciones, ¿ok? Porque eso en todas partes se enfatiza por el hecho de que existen 4 jinetes. ¿Y por qué? Porque el número 4 es un número de universalidad, ¿ok? Es en todas partes, tal como las 4 criaturas que se ven en Apocalipsis 6, 8 y Apocalipsis 7 del 1 al 3. Y dice el capítulo 4 del 6 al 8, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Es parte de toda universalidad.
cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Pues aquí no es para enfatizar el número cuatro, no son cinco, no son seis, y el punto es de que el cuatro es un número de universalidad, ¿ok? Y después los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ok? Ahora, en Apocalipsis 7, del 1 al 3, dice, después de esto, vi a cuatro ángeles en pies, cuatro otra vez, sobre los cuatro ángulos de la tierra. Vean, están cubriendo todo. La tierra no la dividen en ocho ni en 10, ni en 12, sino en cuatro, que te tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, otros cuatro a quienes se les había dado el poder de hacer daño, vean, a toda la tierra. ¿Ok? Vean estos cuatro. ¿Okay? Ángeles a los quienes se les había dado el poder de hacer daño a toda la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, que hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Este es el próximo capítulo. Por lo tanto, vean, esto es sumamente importante. De la misma manera que las cuatro criaturas vivientes representan la alabanza de los redimidos aquí, a través de toda la creación, así las pestilencias, las plagas de los cuatro jinetes son símbolos del sufrimiento de muchos en toda la tierra. Estos continuarán hasta el regreso de Cristo. Por eso no van a poder parar. ¿Ok? Si alguien piensa, porque de hecho hay personas que esperan que el pecado se termine, el mal se termine en la tierra, eso no va a pasar jamás hasta la nueva creación, hasta el regreso de Jesucristo. Si pensamos y estamos y oramos y pedimos, se tiene una pésima doctrina escatológica, ciertamente en esto. Estos, vuelvo a insistir, continuarán hasta el regreso de Cristo. Resumiendo, a través de su muerte, y fíjense aquí importante, y resurrección, muerte y resurrección, Cristo ha hecho a las fuerzas del mal sus agentes para ejecutar sus propósitos de santificación y juicio de su reino. Esto es totalmente, para muchos es contradictorio y a muchos les va a causar problemas y a muchos les va a decir, yo no vuelvo a escuchar este tipo de, este, de sesión, de clases, pero es la verdad. El problema es que no se predica en las iglesias. Lo leo otra vez, a través de su muerte y resurrección, Cristo ha hecho a las fuerzas del mal sus agentes para ejecutar sus propósitos de santificación y su juicio de su reino. Algo parecido, no exactamente igual, pero cuando lo he dicho varias veces, Jeremías, en el libro de Jeremías, cuando dice, mi siervo Nabucodonosor, y vemos que Nabucodonosor fue terrible, pero lo llamamos siervo. Dice, a través de su muerte, Cristo tiene poder sobre la muerte y el Hades, y lo vemos como en el 1:18 que estábamos leyendo, y dice el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero ¿cómo se obtuvieron esas? Por la muerte y resurrección de Cristo. Tiene poder sobre la... Y de hecho, por eso el Padre lo exalta también en todo lo que hizo hasta arriba, ¿sí? Después, ahora los usa a todos estos como sus agentes, muerte y el Hades, también para llevar a cabo su voluntad, ¿ok? Por eso, entre todo esto que pasa, debemos en el Apocalipsis recordar que Cristo está en el trono de Dios. El sufrimiento de la cruz de Cristo tiene dos propósitos. Uno es redentivo y el otro es judicial. Es para dar juicio.
Cuando hablemos y cuando hemos estado hablando de juicio y todo, esto implica castigo, porque vemos que en toda la Biblia, cuando hay un castigo, Dios enjuició. Y lo vemos ahorita, los juicios de nuestros tiempos, un juez, cuando da juicio, va precisamente de redentivo u otro también de tipo de castigo. Por ejemplo, el caso de los dos ladrones en la cruz. Uno de ellos, cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, él es convertido y es convertido por esta cuestión de sufrimiento como escena de la cruz. Y no estoy hablando que en el sufrimiento de la persona, porque ese es hipercatólico, entonces se convierte la gente. Eso es absurdo. Si no es el sufrimiento que tiene Jesucristo, pero esta cuestión de dolor no es por los golpes que tiene, ni por la muerte más fuerte que se tenía en ese tiempo, que es la de la cruz, por todo lo que implica del sufrimiento del cuerpo, sino que porque el Padre descarga toda su ira sobre él y ha puesto nuestros pecados en él y lo ha convertido. El que no tenía pecado se hizo pecado, como citando así la Biblia. Mientras que el otro ladrón fue endurecido su corazón por la misma circunstancia. Veamos los dos. Y vemos esto todos, ahorita lo podemos ver como en algunos el evangelio, a algunos es para salvación y a otros los endurece más todavía. Y nos preguntamos por qué. Pero eso es algo que hace el evangelio. Leíamos la otra vez en Mateo como para que leíamos que Jesucristo no vino para traer paz y más en la cuestión de la familia, sino para traer este tipo de disensión. Y vemos claramente cómo hay familias que por causa del evangelio, se separan. ¿Ok? Y esto es también esperado, nada más. Y obviamente que el que permanece y que esto ahora lo asocia como siervo de Dios, de Cristo. Entonces vemos esto igual en todas partes a través de la Biblia, pero lo vemos, no es esta enseñanza, esta doctrina que muchas iglesias enseñan de que las familias todo es amor y que acá y todo, no necesariamente, pero queremos y nos han puesto esta imagen totalmente equivocada que no es bíblica. La aparente derrota de los cristianos, fíjense bien, es su victoria espiritual. Y digo aparente porque si ellos no comprometen su fe en el sufrimiento o en la persecución, porque pareciera que en el sufrimiento están derrotados, pareciera que ante la persecución todo está oscuro y difícil, pero es la victoria espiritual. Por lo tanto, en Apocalipsis 6 del 1 al 8 describe un efecto de la muerte y resurrección de Cristo. Él transformó el sufrimiento en la cruz en triunfo. Eso es totalmente contradictorio al pensamiento del hombre. De hecho, como decían, ¿cómo va a ser un rey si va a morir? ¿Cómo nos va a salvar si va a morir? Si va a morir, pues ya hasta ahí se acabó. Y no lo entendían. La soberanía de Cristo sobre los cuatro jinetes muestra precisamente esto, por lo que los cuatro jinetes son equivalentes a los cuatro reinos malvados, satánicos, que habla en Daniel 7. Los cuatro jinetes representan las contrapartes de los seres diabólicos celestiales de estos reinos, por lo que Cristo ha iniciado el cumplimiento de la profecía de Daniel, de la exaltación del Hijo del Hombre sobre la maldad, sobre la cuestión de tipo satánico. Así que vamos a seguir ahora, continuando con el capítulo 6, vamos a tener una octava parte y los invito a que volvamos a leer, lean los textos, lean las citas que se han puesto y reflexionemos, cuestionémonos, sacudamos todas estas cuestiones de ideas y de doctrinas que hemos traído y se nos han apegado. Mi parte es parte también de un pietismo que, como hemos dicho, es largo y duro. Así que los veo para la próxima sesión.